Muy buenas tardes, te saluda Sergio Atanasio Jorge en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a donde quiera que estés, hoy en esta linda y hermosa tarde quisiera hablar un poquito sobre el don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios que nos envía a través de bautismo, a través de nosotros aceptar el bautismo de la fe. Y pues ese tema yo quisiera tocar algunas citas bíblicas para fortalecer el tema sobre el Espíritu Santo. Pero más sin antes, yo quiero ponerme en nombre de la presencia de nuestro Señor, para que también ustedes, donde quiera que estén, puedan entender claramente las citas bíblicas, porque yo no voy a hablar palabras mías de yo, sino también a través de unas citas bíblicas que les voy a compartir. Y yo quiero ponerme en presencia de nuestro Padre Dios, comenzando con una oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comencemos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, yo voy a hablar unas citas del Espíritu Santo y por qué debemos de recibirlo en nuestra vida. O sea, por qué aceptar, por qué vivir según el Espíritu. No según como nosotros nos convenga, según como nosotros queramos, no. Porque Dios nos dice cómo debemos de vivir según el Espíritu de Dios. Y con eso yo quiero empezar con una cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el versículo 9, para ver qué es lo que nos dice a través de el Espíritu Santo. Y comienzo diciendo en el Hechos capítulo 19 versículo 1, dice: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Les hace una pregunta. Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se recibía el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. O sea, cuando Apolo les preguntó que si habían recibido el Espíritu Santo, ellos dicen: ni siquiera hemos oído que recibían el Espíritu Santo. Porque cuando le decían que recibieron el Espíritu de Juan, bueno, el bautismo de Juan, decían, ese era un bautismo con agua, o sea, el bautismo de Juan. Pero él, cuando dijo yo vengo a dar testimonio del que vendrá después de mí, dice, él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, cuando viene Jesús, ya nosotros no recibimos el bautismo de Juan, nosotros recibimos, porque según dicen, bautismo refiere sumergirse, por eso Juan se sumergía en el agua. Bautismo significa sumergirse, pero nosotros no nos vamos a sumergir en agua, sino en el Espíritu Santo. Por eso es el bautismo que nosotros recibimos. Entonces ahí les pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron: ni siquiera ni siquiera hemos oído decir que se recibía el Espíritu Santo. Entonces Pablo ahí les dice: entonces, ¿qué bautismo recibieron? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Es por eso que nosotros recibimos, cuando nos bautizamos, recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos bautizan. ¿Por qué? Porque nos sumergimos en el bautismo. ¿Ok? Después voy a leer Hechos capítulo 2 versículo 18. Hechos 2, 18. A ver qué nos dice Hechos 2, 18.
Y en Hechos 2:18, perdón, voy a citar el Hechos 2, capítulo 38. Dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí viene a confirmar que nosotros vamos a recibir a través del bautismo el don del Espíritu Santo. Entonces imagínate, el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para todos sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. Entonces, si se dan cuenta, hay mucha gente que dice, yo no bautizo a mi hijo porque yo, cuando él decida, cuando él esté grande, cuando él ya tenga la edad para él entender. Pero no, porque aquí fíjese lo que nos dice, arrepiéntanse, nos está hablando a los mayores, y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Ahí está diciendo para los adultos, porque los niños no tienen pecados. Los niños, efectivamente, los niños no tienen pecados. Ahí nos está diciendo para los adultos. Y después nos continúan diciendo, dice, porque el don de Dios es para ustedes, adultos, y para sus hijos. Ahí sí, ahí yo donde dice y para sus hijos, ok, en la casa hay hijos grandes e hijos chicos. Ahí no puede decir, porque ahí no dice para sus hijos mayores de edad. Dice, el don de ustedes es para ustedes y para sus hijos. Entonces también por eso los niños tienen que ser bautizados. ¿Por qué? Para recibir el don del Espíritu Santo. Dice, y también para todos aquellos, todos significan grandes y pequeños. O sea, grandes, chicos, feos, bonitos, para todos. Todo significa todos, abarca. Dice, todos aquellos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. Entonces aquí estamos viendo que a través del bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. Otra cita más, en 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19. 1 de Corintios, vamos a leer el capítulo 6, versículo 19. A ver qué nos dice. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19. A ver qué nos comenta aquí. Dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Entonces imagínate, hace rato que nos dice, cuando se bautizaron, abrazaron la fe, recibieron el don del Espíritu Santo. Ahora nos dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que ha recibido de Dios y que está en ustedes? Continúa diciendo, ya no se pertenecen a sí mismos. O sea, ya no nos pertenecemos a sí mismos, sino a Dios. Qué hermoso es tener estas citas. ¿Por qué? Porque a través de las citas bíblicas yo puedo decir lo que sea. Dice el padre Luis Toro, dice, el que le crea a un hombre, que en este caso sería yo, es un creyón, y el que le crea a Dios es un creyente. Y nosotros a través de las Sagradas Escrituras sabemos que es palabra de Dios, y nosotros no, las Sagradas Escrituras no puede fallar. Entonces por eso que les comparto las citas bíblicas, para que no sea yo quien les esté hablando. Ahora vamos a leer, pero antes de continuar dice en 1 de Corintios 6, 19, cuando nos hace la pregunta, ¿no saben que son templo del Espíritu de Dios? ¿Qué nos quiere decir así? Por eso, por ejemplo, cuando a veces nosotros tenemos miedo, es porque no sabemos que de nuestro cuerpo, o sea, nosotros es templo vivo de Dios. Nosotros tenemos miedo, tenemos varias fobias, inseguridades, creemos más en otras cosas que no sean en lo de Dios. Es por eso que nuestra fe está muy
muy bajita, porque ahí nos hace la pregunta, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios que habita en ustedes? Entonces, cuando no sabemos eso, efectivamente nos va a dar miedo, vamos a andar como sin esperanza nosotros. Es por eso que nos dice en Hechos 6:19, Primera de Corintios 6:19, que tenemos que meditarlo, porque realmente la enseñanza es maravillosa. Entonces, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios, en el capítulo 3, hace ratito leímos el 6:19, ahora vamos a leer el 3:16. Vean cómo nos vuelve a repetir otra vez la palabra de Dios. Dice, ¿no saben que son templo de Dios? Otra vez. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Una vez más nos está repitiendo. Cuando repite una vez en la Biblia, cuando se dice una vez es porque es importante. Cuando nos dice dos veces es porque es muchísimo importante. Y cuando nos dice por tercera vez o cuarta vez es porque es muchísimo más importante. Entonces esto nos lo vuelve a repetir la palabra de Dios. Dice, Primera de Corintios 3:16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Habitar es vivir, que vive en nosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Fíjate, nos viene a decir que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Dice, si alguno destruye el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, Dios lo destruirá a él. ¿Cómo destruimos el templo de Dios, nuestro cuerpo? A través de vicios, a través de, si fumamos, estamos destruyendo al templo de Dios. Si nosotros estamos haciendo cosas malas, tatuarnos, si nosotros tomamos mucho y eso, sabemos que eso daña nuestra salud. Si nosotros hacemos tantas cosas para destruir nuestro cuerpo, ya sea también externo e interno, estamos destruyendo, y nos dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Dice, el templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. O sea, nosotros somos, ya no nos, como dice San Pablo, dice, ya no se pertenecen a ustedes. Como él decía, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Entonces, si nosotros no sabemos eso, realmente vamos a hacer tantas cosas que podemos dañar nuestro cuerpo, que es templo de Dios, y que Dios es. Nosotros debemos buscar las cosas de Dios, nosotros debemos hacer lo mejor, lo que le agrade a Dios, no lo que le agrade al mundo. Decía una persona, dice, yo prefiero ser apedreado por el mundo y no recibir las pedradas de Dios. Dice, porque si tratamos de agradar al mundo y desagradamos a Dios, entonces imagínate en el juicio final, ¿qué va a pasar? Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras. ¿Ok? Entonces vamos a Gálatas 2:20. Vamos a leer Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Y a ver qué nos dice también el libro de Gálatas 2:20. Aquí nos dice, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Dice San Pablo, dice, y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano, lo vivo con la fe en el Hijo de Dios que amó y se entregó por mí. Imagínate, vivimos nosotros, Cristo se entregó por nosotros, Él dio la vida por nuestros pecados. Y dice, ya no soy yo quien vive, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y nosotros realmente, como les digo, yo también, uno a veces no sabemos todo eso, que somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces por eso cometemos muchas cosas. Antes yo fumaba bastante, antes yo tomaba bastante. Uno comete tantas cosas, hacemos cosas que no le agradan a Dios. Entonces
Dice, si uno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y vamos haciendo conciencia con eso. Vamos a Romanos 8:8. Romanos capítulo 8, versículo 8. Estamos hablando del tema del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y cómo debemos agradar a Dios. Y a ver qué nos dice Romanos 8:8. Dice, por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imagínate, los que viven según la carne, según yo, según lo que yo me gusta, según mis gustos, según lo que a mí me agrada. Dice, por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu. Pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Otra vez nos vuelve a decir, por si se nos olvida, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no nos pertenecería. Pero Cristo está en ustedes. Y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte, porque el cuerpo muere a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida. Entonces imagínate, el Espíritu es vida, y de ahí nos vamos en el Antiguo Testamento, que dice, el cuerpo vuelve al polvo, pero el Espíritu sube a quien Dios a Dios quien nos los dio. Aquí nos dice otra vez, dice, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes. Aunque el cuerpo lleve en sí a la muerte, el cuerpo va a morir. A consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. El Espíritu sigue viviendo. Una vez que nosotros ya pasamos, se nos terminó el tiempo de vida, el Espíritu vive. Dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo, o sea, el Espíritu de Dios de entre los muertos, está en ustedes, él mismo que resucitó a Jesús entre los muertos, daría también vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu. Imagínate, si nuestros cuerpos, por eso nosotros tenemos la esperanza de que así como Cristo resucitó, así nosotros vamos a volver a resucitar con Él, como Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu, el cuerpo muere, pero el Espíritu sigue viviendo. Dice, el mismo que resucitó a Jesús, dice que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Si vivimos según nuestros deseos, según nuestros pensamientos, según como nosotros nos da la gana, dice, morirán. Morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivan. Demos muerte, dice, a las obras del cuerpo. ¿Qué son las obras del cuerpo? Volvemos otra vez, los vicios, la droga, el alcohol, la prostitución, sexo desordenado. O sea, todos esos son obras del cuerpo, obras de la carne. Dice, todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. No debemos tener miedo cuando tenemos el Espíritu de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar. Fíjate, si nosotros pertenecemos al Espíritu de Dios, podemos gritar como gritó Jesucristo, Abba, que significa, dice Abba, Padre, Papá. ¿Por qué? Porque entonces seríamos hermanos de Jesucristo, viviríamos en conforme a lo que Él vino y nos dijo. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nuestro espíritu nos dice que somos hijos de Dios. Dice, siendo hijos también herederos, la herencia de Dios será nuestra
y la compartiremos con Cristo. Imagínate, nos está dando una esperanza grandiosa, que así como Jesucristo cuando subió dijo, voy al Padre, y nosotros también somos herederos como Jesucristo, dice, y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Nosotros debemos hacer sacrificios también para agradar a Dios, porque como Jesucristo vino, hizo la voluntad de nuestro Padre Dios, así también vamos a agradar a nuestro Padre también. Y muchas citas hermosas de que nos dice que somos templo vivo del Espíritu de Dios, pero realmente a veces se nos olvida, no sabemos. Nosotros buscamos las cosas del mundo, buscamos las cosas de la carne, y eso en sí, dice, el cuerpo muere, pero el Espíritu sigue viviendo. Nosotros debemos agradarle a lo que, o sea, tratar de agradar más a Dios que a nuestros propios cuerpos o nuestros propios pensamientos. Ahora vamos a terminar yo diciéndoles que a través de estas citas tú lees, te voy a repetir las citas por si no lo anotaste. Hechos 19 capítulo 1, perdón, Hechos capítulo 19 versículo 1, Hechos 2:38, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19, Primera de Corintios 3:16, Gálatas 2 capítulo 2 versículo 20, Romanos capítulo 8 versículo 8. Esas son solamente algunas de las citas bíblicas. Voy a leer a Hebreos 4:12, carta de los Hebreos 4:12, a ver qué mensaje nos dice nuestro Padre Dios. Hebreos 4, capítulo 12. Dice Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Entonces, no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel que rendiremos cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas palabras, estos capítulos, estos versículos son palabra de Dios, y medítalos para que cuando tú te des cuenta, porque dicen que tenemos dos emisoras, la emisora del enemigo y la emisora de Dios. Cuando nosotros vamos a hacer algo que no le agrada a Dios, nos está hablando el malo, el espíritu del malo, porque hay dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del enemigo. Entonces nosotros debemos de, cuando nosotros vamos a hacer algo indebido, ese nos está hablando. Cuando dice el espíritu de Dios, dice no robarás, acá te está hablando el espíritu y dice no, porque Dios nos ha dicho no robarás. Pero cuando tú quieres robar y te empuja ese deseo como hazlo, nadie te está viendo, te está hablando el espíritu del enemigo. Entonces Dios siempre nos va a hablar a través del Espíritu Santo, a través de su espíritu que nos ha dado. Entonces quise compartir estas citas bíblicas para que fortalezcas tu fe, que el Dios Todopoderoso llene tu mente y tu corazón de palabras que puedan llenarte de fe, fortalecerte, como dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Entonces yo deseo con todo mi corazón que esas palabras las tengas en donde quiera que estés. Si un día escuchas este video, que Dios Todopoderoso te bendiga, ilumine tu mente y tu corazón, y que tú y tu familia sean de bendición. Así sea.